nos volvemos a encontrar esta vez para resolver la semana 19, la semana de repaso, que es un collage de todas las preguntas de todas las semanas. Espero que les ayude en esta preparación para su ingreso a la universidad. Resolvamos los problemas pares y veamos qué nos dice este problema 2. Dice, una muestra de 226 gramos de un sólido, masa 226 gramos, se coloca en un recipiente vacío. Luego se le agrega tolueno al recipiente en el que el sólido es insoluble, de tal manera que el volumen total del sólido y el líquido en el recipiente es de 100 mililitros. O sea, volumen del sólido más el volumen de tolueno equivalen a 100 mililitros. El sólido y el líquido juntos pesan 284,8 gramos. Entonces, esta es la masa del sólido y la masa del sólido más la masa del tolueno equivalen a 284,8 gramos. Me dice, determine la densidad del sólido sabiendo que la densidad del tolueno es 0,86 gramos por mililitro. Obviamente, yo puedo saber que la masa del tolueno, yo sé que la masa del sólido más la masa del tolueno equivale a 284,8. Pero la masa del sólido es 226 más la masa del tolueno debe ser 284,8. De acá la masa del tolueno sale 68,8 gramos. De aquí yo puedo sacar el volumen de tolueno. Yo sé que la densidad del tolueno es igual a la masa del tolueno entre el volumen del tolueno. Entonces, yo puedo ver que de aquí puedo decir que el volumen de tolueno es igual a la masa de tolueno entre la densidad del tolueno. 68,8 gramos entre 0,86 gramos por mililitro. Esto me sale 80 mililitros. Ya sabía que el volumen del soluto o el volumen del sólido más el volumen de tolueno es igual a 100. Volumen de tolueno es 80, volumen del sólido, obviamente, es 20 mililitros. Entonces tengo la masa del sólido y tengo el volumen del sólido, la densidad del sólido sería 226 gramos entre 20 mililitros. Esto me sale 11,3 gramos por mililitro. Y esa sería la respuesta. Veamos el problema 4. Dice, algunas casas con calefacción solar se utilizan grandes techos de roca para el almacenamiento de calor. Si el calor específico de las rocas es 0,836 joules por gramo por Kelvin, determine la cantidad de calorías absorbidas por 50 kilogramos de rocas si su temperatura varía en 12 grados Celsius. Muy bien, como me dice que la variación de temperatura es 12 grados Celsius, eso equivale a 12 Kelvin. Me dice la masa es 50 kilogramos, que vendría a ser 50.000 gramos o 5 por 10 a la cuarta gramos. Yo sé que el calor es igual a mCe delta de T. Entonces, esto sería Q es igual a 5 por 10 a la cuarta gramos por calor específico 0,836 joules por gramo por Kelvin por 12 Kelvin. Se van los Kelvin, se van los gramos
y calor me sale 5 por 0.836 por 12. Sale 5,02 por 10 a la 5 calorías. Pero, como me dice, joules. Pero como me dicen calorías, yo sé que 4,18 joules es una caloría, se van los joules, Q sale 1,2 por 10 a la 5 calorías. Y esa sería la respuesta. Un átomo neutro presenta 7 electrones en orbitales de forma esférica. Orbitales de forma esférica es el orbital S, en el cual L vale 0, M sub L vale 0. Dice, y los números cuánticos de su último electrón son, acá hay 7 electrones. Y los números cuánticos de su último electrón son 3, 2, más 2, menos 1 medio. Indique la alternativa que contenga respectivamente el número de orbitales con electrones apareados y orbitales semillenos que presenta su catión divalente. Si yo pongo n igual a 3, estamos hablando del periodo 3. L igual a 2, estamos hablando del orbital D. Si M sub L es más 2, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, y acaba en 2, pero con M sub S menos 1 medio, entonces estamos hablando de un 3 de 10. Y como tiene 7 electrones en el orbital S, entonces su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Un momento, hasta el momento tengo 2, 4, 6 electrones S. Me faltan uno más. Tenemos 3p6, 4s1. Pero me dicen que el último electrón termina en 3 de 10. Ah, ya. Entonces tenemos esto. Por lo cual estamos hablando de una anomalía, que es el cobre. Por lo cual yo puedo borrar esta E y decir, este es el cobre 29. Me dice, si yo quiero el catión divalente, entonces voy a tener 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d9. ¿Qué implica eso? Me dice orbitales con electrones apareados. Para los electrones apareados tengo 1, 2, acá hay 1, acá hay 1, acá hay 3, acá hay 1, acá hay 3, aquí no hay ninguno. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por tal razón, tengo 4. Entonces sería 1, 2, 5, 6, 9, 13. Entonces tenemos 13 orbitales con electrones apareados. Y obviamente tenemos aquí un electrón desapareado. Razón por la cual mi respuesta es la E. Problema 8 dice, sea un elemento E que se encuentra en el segundo periodo, me dicen, el E1 está en el segundo periodo y pertenece a los metales
alcalino. Si pertenece a los metales alcalinos, es el grupo 1A. Y tengo otro elemento, E2, que se ubica en el segundo periodo y posee una anotación de Lewis E1, 2, 3, 4, 5. Es decir, tiene 5 electrones de valencia. Por tal razón, pertenece al grupo del nitrógeno y por tal pertenece al grupo 5A. Y un elemento E3 que el último electrón de su átomo neutro tiene los números cuánticos 2, 1, 0, menos 1 medio. Es decir, 2p menos 1, 0 más 1, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este elemento pertenece al grupo 1s2, 2s2, 2p5, 7a, es decir, es un halógeno. Si dibujo el periodo 2, tengo esto de acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Entonces me dicen, el E1 está aquí, el E2 está aquí y el E3 está aquí. ¿Qué me preguntan? ¿El E3 es más electronegativo que el E2? A ver, veamos, ¿cómo varía la electronegatividad? La electronegatividad varía de esta manera. Electronegatividad, energía de ionización y afinidad electrónica. ¿Cómo varía el radio? El radio varía así, radio atómico y carácter metálico. Entonces, como todo está en un segundo periodo, esto sería directo. Es decir, E3 es más electronegativo que E2, correcto. Dice, E1 posee mayor radio atómico que E3, correcto. Dice, E2 tiene mayor energía de ionización que E1, correcto. E3 posee mayor carácter metálico que E2, correcto. Entonces la respuesta es la E. Perdón, yo he leído E1, es E3. Dice E3 posee mayor carácter metálico que E2, no, eso es falso. Entonces la respuesta es verdadero, 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 falso. Pasemos al problema 10. ¿Qué nos dice? Para reconocer la presencia de azúcares reductores se realiza la prueba de Fehling. Esta prueba consiste en una mezcla de dos soluciones acuosas de sulfato cúprico, una sal orgánica disuelta en una solución de hidróxido de sodio y al mezclarse ambos reactivos A y B se reconoce la presencia de glúcidos reductores al observar la formación de un precipitado que es el óxido cuproso. Señala la alternativa que contenga la fórmula de cada uno de los compuestos mencionados. Para ello hay que recordar de que el sodio solamente tiene un estado de oxidación, que es +1, y que el cobre puede trabajar con dos estados de oxidación, +1 y +2. En base a eso, vamos a ver qué cosa o cómo sería el sulfato cúprico. El sulfato cúprico viene sulfato de ácido sulfúrico, H2SO4. O vamos a hacerlo paso a paso. Si me dicen ácido sulfúrico, yo sé que es HSO. Para que sea sulfato, debe tener el máximo estado de oxidación, que
En el caso del azufre es más 6. Más 1, menos 2. ¿Qué números hacen que esto sea 0? Entonces, yo sé que esto es más 1, más 6, más 7. Entre 2, 3,5. No puede ser. Entonces, 2 por 1, 2, más 6, 8. Entre 2, 4. Pero yo no quiero ácido sulfúrico, yo quiero sulfato. Entonces, borramos esto y esto me da SO4 menos 2. Como es cúprico, le pongo el cobre 2 más y lo que me genera es CuSO4. Hidróxido de sodio, el sodio con carga más, el OH con carga menos, me da NaOH. Y el óxido cuproso, el Cu con carga más, O2 menos, me da Cu2O. Entonces la respuesta es CuSO4, NaOH y Cu2O. Entonces la respuesta es la C. Los vehículos convencionales utilizan las baterías de plomo, también denominadas baterías ácida plomo. La ecuación química que representa la reacción que ocurre en dicha batería es, dice, al respecto indique la alternativa incorrecta. Dice, el plomo metálico es el agente reductor, el plomo del dióxido se reduce, entonces tenemos que ver qué es lo que sucede en esta reacción. Veamos entonces, Pb más H2SO4 más PbO2 me genera PbSO4 más H2O. Entonces, tenemos que ver aquí qué es lo que sucede con los estados de oxidación de las especies que están involucradas. Entonces, empecemos. El plomo, 0. En el ácido sulfúrico, hidrógeno más 1, menos 2, más 6. En el óxido plúmbico, menos 2, más 4. Aquí es menos 2, más 6, menos 2, más 1. Entonces, ¿qué ha sucedido? El plomo 0 ha pasado a plomo 2 más 2 electrones. Y el plomo 4 más ha pasado, o en todo caso ha ganado 2 electrones y ha pasado a plomo 2 más. Entonces, como el número de electrones ganados y perdidos es el mismo, sumamos y tenemos plomo 0 más plomo 2 más, 4 más, me genera 2 plomo 2 más. Pasamos arriba y tenemos plomo más óxido plúmbico más ácido sulfúrico me genera 2 PbSO4 más agua. Considerando que si aquí hay 2, aquí debe de haber 2 y esto de acá me genera 2 y acá sería 2 acá. Ya está balanceada mi ecuación. Entonces, podemos decir, ¿qué le pasa al plomo 0? Se oxida. ¿Qué le pasa al plomo más 4? Se reduce. Por tal razón, podemos decir fácilmente que este es el agente reductor. Este es el agente oxidante. Y aquí tenemos la forma oxidada y la forma reducida. A ver, ¿qué me preguntan? ¿El plomo metálico es el agente reductor? Correcto. ¿El plomo del dióxido se reduce? Correcto. El sulfato de plomo, que debería de ser el sulfato de plomo 2, ¿es la sustancia oxidada y reducida a la vez? Correcto. ¿Se transfiere 1 mol de electrones por cada 2 moles de agua formada? No, se transfieren 2 moles de electrones por cada 2 moles de agua formada. Y eso es falso. Entonces, esa es la respuesta.
Dice, el ácido nítrico reacciona con la mayoría de metales, pero los productos formados dependen de la concentración del ácido y de la temperatura. Como por ejemplo, a altas temperaturas se produce la siguiente reacción. El hierro con ácido sulfúrico reaccionan, me dan nitrato férrico, más monóxido de nitrógeno y agua en estado líquido. Bajo estas condiciones, luego de balancear la reacción, seleccione la alternativa incorrecta. A ver, tenemos un hierro. Dos aquí, acá hay uno, nitrógeno 3 y 1, 4, acá entonces, vamos a ver, Fe más 4HNO3 me generan FeNO3, 3 más NO más agua. Aquí tengo 4 nitrógenos, acá hay 3 y 1, 4. Hidrógenos, acá hay 4, acá debe de haber 4. Oxígenos, acá hay 12, acá hay 3 más 3, 9. ¿Me faltan? No. 3 más 3, 9, más 2, 11, más 1, 12. Completo. Entonces la reacción es 1 mol, 4 moles, 1 mol, 1 mol, 2 moles. A ver, ¿qué me dice? Por cada mol de metal que reacciona, se generan 1.2 por 10 a la 24 moléculas de agua. Si me dicen 1 mol de hierro me genera 2 moles de agua, y el mol de agua implica 2 por 6,02 por 10 a la 23. Esto me genera 1,2 por 10 a la 24. Y eso sería correcto. Al reaccionar 8 moles de ácido, se generan 8 moles de unidades fórmula de la sal. No, porque esto sería, si pongo acá X moles, X sería 8 por 1 sobre 4, 2 moles de sal. En todo caso, 1,2 por 10 a la 24 unidades fórmula de FeNO3, 3. Entonces, esto es la falsa. Ya. Sigamos entonces resolviendo este ejercicio, porque me dicen, por cada mol de gas formado se transfieren 3 moles de electrones. Entonces, la C, podríamos decir, de que el ácido nítrico ha pasado a NO, de más 5 a más 2, ha ganado 3 electrones. Entonces, sí, como la reacción es de 1 mol de gas, 3 moles de electrones, eso es correcto. Dice, al reaccionar 1 mol de metal, 1 mol de hierro, se generan, según la reacción, 1 mol de NO. Y a condiciones normales, 1 mol de NO ocupa 22,4 litros. Entonces, eso es correcto. Dice, 8 moles de ácido requieren 2 moles de moléculas de hierro. Pero que recuerde, el hierro no es una molécula, el hierro es un átomo. Entonces, esta también es incorrecta. Al parecer, ha habido un pequeño lapsus tipeicus aquí, y para que estemos de acuerdo con el solucionario, acá ha habido un error, y esto debería de ser, según la respuesta, 2, y quedamos con la respuesta, la E, ¿cierto? Que es la respuesta que está marcando el solucionario. Muy bien, pasemos a la pregunta 16. Dice, los gases son fluidos altamente compresibles, que experimentan grandes cambios de densidad con la presión y la temperatura. Respecto a los gases y su comportamiento, señale la alternativa correcta. Dice, se consideran gases ideales si se encuentran sometidos a bajas temperaturas y a altas presiones. No, eso es
Falso, porque para que sea un gas ideal es necesario que se encuentre a una alta temperatura y a una baja presión. Porque si no, si están a altas presiones son líquidos y ya no estamos hablando del sistema gaseoso. Un mol de oxígeno en estado sólido, líquido gaseoso, ocupa 22,4 litros a 0 y a 1 atmósfera de presión. Un mol de oxígeno en estado sólido, solamente los gases a condiciones normales ocupan 22,4, es decir, el volumen molar de un gas es 22,4 litros a condiciones normales. Esto es falso. A presión constante, el volumen de un gas a 50 es el doble que a 25. Falso. ¿Por qué? Porque se supone que tú tienes que transformar las unidades de temperatura en Kelvin. Si no están en Kelvin, no puede darse. Y si esto no es el doble en temperatura Kelvin, no se duplica la temperatura. Entonces eso es falso. Dice, en un proceso isotérmico, temperatura constante. Si la presión de un gas se reduce, su nuevo volumen también se reduce. A volumen constante yo sé que presión por volumen es constante. Entonces, a medida que aumenta la presión, el volumen disminuye. Y eso es falso. El volumen de N2, el volumen de 28 gramos de N2 es igual al de 32 gramos de O2 a la misma presión y temperatura. Esto es un mol de nitrógeno y este es un mol de oxígeno. Si tenemos la misma cantidad de moles a la misma presión y temperatura, el volumen es el mismo. Entonces eso es correcto. Veamos entonces qué me dice el problema 18. Dice, las disoluciones de sacarosa, azúcar común, se utilizan en la preparación de almíbar. En un laboratorio de una industria conservera se está probando una disolución que contiene 16 gramos, masa de soluto, 16 gramos, y 84 gramos de agua, masa de solvente, 84 gramos. De tal manera que la masa de solución es 100 gramos. Dice, si la densidad de la solución es 1,08 gramos por mililitro, indique la alternativa que contenga la secuencia correcta de verdadero o falso con respecto a disolución. Muy bien. Entonces, me dice, su concentración es del 16% en peso. Porcentaje en peso es igual al peso de soluto entre el peso de solución por 100. Esto me da 16 sobre 100 por 100, 16%. Eso es correcto. La 2 me dice, su concentración molar es 0,633. Veamos, yo sé que la molaridad no es igual al número de moles de soluto entre volumen de la solución. Y el número de soluto es la masa entre la masa molar del soluto entre el volumen de solución. Masa sería 16 gramos. Masa molar, 324 gramos por mol. Entre volumen de solución, pero en litros. A mí me han dicho que la masa de solución es 100 y la densidad es 1,08. Volumen sería masa sobre densidad, es decir, 100 entre 1,08. Esto me sale 92,59 mililitros. En litros sería 0,093 litros. Ya está. Entonces tengo que la molaridad es igual a 16 entre 324 entre 0,093. Y eso me sale 0,53 mol por litro. Eso es falso. Al agregar 1 kilogramo de solvente, la concentración de la nueva disolución sería 0,366. Entonces, si agrego 1
0,1 kilogramos de solvente, ahora voy a tener, bueno, fácil, podemos hacer 3, hacemos una dilución. Yo sé que mi volumen inicial es 92,59 mililitros. La concentración inicial es 0,53 mol por litro. Volumen final sería, como voy a agregar 0,1 kilogramos de solvente, 1 kilogramo de solvente equivale a 100 mililitros. Entonces mi nueva solución vale 192,59 mililitros. Entonces, en el proceso de dilución hemos agregado más agua, entonces yo digo molaridad inicial por volumen inicial debe ser igual a molaridad final por volumen final. Digo molaridad inicial 0,53 por 0,093 debe ser igual a la molaridad final por 0,193. La molaridad final me sale 0,26 mol por litro. Entonces, esto es falso. La respuesta sería verdadero, falso, falso. Muy bien. ¿Qué nos dice el problema 20? Dice, a cierta temperatura, la descomposición del pentóxido de nitrógeno se lleva a cabo mediante la siguiente reacción sencilla. Acá ya nos están dando algo importante. Reacción sencilla. Ya con eso nos hacemos una idea de qué cosa es la reacción. Indique la alternativa que contenga la secuencia correcta. La reacción ocurre en una sola etapa y es de primer orden. Según lo que puedo ver aquí, yo veo acá. Para poder resolver esto, yo tengo que balancear mi ecuación. 2N2O5 me da 4NO2 más O2. Entonces, la ley de velocidad, como es una reacción sencilla, es igual a una constante por la concentración del N2O5 al cuadrado. Entonces, ¿la reacción ocurre en una sola etapa? Sí, pero ¿es de primer orden? No, es de segundo orden. ¿La expresión de la velocidad es esa? No, porque es elevado al cuadrado. Me dice, si la constante es 8 por 10 a la menos 5, molar a la menos 1, segundos a la menos 1, y la concentración del N2O5 es 2 molar, la velocidad, ¿cuánto sería? Bueno, pues reemplazamos. 8 por 10 a la menos 5, molar a la menos 1, segundos a la menos 1, por 2m al cuadrado. Esto me sale 3,2 por 10 a la menos 4 molar por segundo. Entonces esto es verdadero. La respuesta es falso, falso, verdadero. ¿Qué nos dice el problema 22? Dice, en un proceso electrolítico requiere de una fuente externa de corriente para generar una reacción redox y así obtener de ella sustancias más simples. Si a una disolución acuosa de cloruro de sodio se le aplica una corriente de 1,93 amperios de intensidad durante 8 horas, indique la alternativa que contenga respectivamente los gramos de sustancia liberada en el ánodo y moles generados en el cátodo. Muy bien. Entonces, esto implica que yo tengo que hacer mi celda. En una celda donde tengo mis dos electrodos, tengo mi fuente de poder y tengo mi solución donde tengo Na más, Cl menos y como me dice solución acuosa, también tengo agua. Cuando tenemos 3 electrolitos, hay que saber que aquí vamos a tener 2 procesos. Tenemos la reducción del sodio más o la reducción del agua. Tenemos la oxidación del cloruro o la oxidación del agua.
Cuando hicimos esta clase nosotros dijimos, para que se pueda reducir el sodio, solo si está como sal fundida. Si está en presencia de agua, no se oxida, no se reduce. ¿Quién se reduce? El agua. Y entre el cloro y el agua se oxida el cloro. Entonces, veamos. En la reducción del agua, yo tengo el agua, que gana 2 electrones, y pasa a hidrógeno más 2 OH. Y en el caso del cloruro, pasa a cloro 2 con 2 electrones. Sumamos, me da 2 aguas más 2 cloruros, me genera H2 más Cl2 más 2 NaOH. Ya está. Ya tengo mi reacción, ya tengo mis semirreacciones. ¿Qué me dice? Si a una disolución acuosa se le aplica una corriente y 1,93 amperios, tiempo 8 horas por 1 hora, 3.600 segundos, esto me sale 28.800 segundos. Yo sé que Q es igual a I por T. Esto me sale 55.584 coulombs. Entonces, aquí me dicen, yo tengo, aquí es el cátodo y este es el ánodo. ¿Qué me preguntan? Me dicen, los gramos de sustancia liberada en el cátodo, o sea, me piden los gramos de cloro. 2Cl menos me da cloro 2 más 2 electrones. 1 mol de cloro me da 2 moles de electrones. Es decir, 71 gramos me genera 2 por 96.500 coulombs. 55.584 coulombs, ¿cuánto me dará? X me sale 20,45 gramos. Y en el caso del hidrógeno tengo 2 aguas más 2 electrones, me da hidrógeno más 2 OH. Yo sé que 2 moles me genera 1 mol de hidrógeno. Es decir, 2 por 96.500 me genera 1 mol de hidrógeno. 55.584 coulombs, ¿cuánto será? X me sale 0,29 gramos, moles de hidrógeno. Y esa sería la respuesta. Problema 24. Dice, el tolueno es un compuesto utilizado como materia prima para la elaboración de poliuretano, medicamentos, colorantes y perfumes. Su estructura es la siguiente. Con respecto al compuesto, indique la alternativa que contiene su clasificación y el número de carbonos con hibridación sp3. Muy bien. Entonces, cuando nosotros clasificamos un hidrocarburo, lo podemos clasificar dependiendo de 2 cosas. Por su cadena y por su enlace. Si hablamos por su cadena, podemos decir que esto de acá ya nos está indicando que es un aromático. Además de ser aromático, es ramificado. Entonces, acá me dicen aromática, alicíclica cerrada, aromática ramificada. Y también, obviamente, es insaturada. Me dicen que además me dé el número de carbonos con hibridación sp3. Aquí el único carbono que tiene hibridación sp3 es este. Porque el resto es sp2, 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 sp2 y sp2. Entonces la respuesta es la D. Problema 26. Me dice, la gasolina
es una mezcla de hidrocarburos, mezcla homogénea de hidrocarburos líquidos que van desde el compuesto con 5 carbonos hasta el de 12 carbonos. Dos compuestos que forman parte de esta mezcla son representadas por las siguientes fórmulas. Con respecto a esto, señale la secuencia correcta de verdadero o falso. A ver, A está conformada de esta manera. CH3, 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 CH, CH3, CH2, CH3. Esta de acá es A. B me dice que es CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH3, CH, CH3, CH2. Ahí está. Este es B. ¿Qué hacemos entonces? Dice, el compuesto A posee un carbono cuaternario y 5 primarios. Veamos si es cierto. Este es primario, cuaternario, primario, 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 terciario, secundario, primario. Este de acá, primario, secundario, secundario, terciario, secundario, primario, terciario, primario y primario. Entonces, el compuesto A, ¿posee un carbono cuaternario? Sí, acá está. Y 5 carbonos primarios. 1, 2, 3, 4, 5. Este es verdadero. El compuesto B tiene 2 carbonos terciarios. A ver, 2 carbonos terciarios. Tienes 1 y 2, correcto. Y 3 carbonos secundarios. 1, 2, 3, correcto. El nombre de A, a ver, vamos a ver el nombre de A. Cadena principal. Aquí está mi cadena principal. Este sería el 2,2,3 trimetil pentano. Y aquí este sería mi cadena principal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi cadena principal sería esta. Y este sería el 3-etil 2-metil hexano. Entonces, la primera es verdadero y la última es falso. La respuesta sería la A. Vayamos al problema 28. ¿Qué nos dice el problema 28? A ver, nos dice, los compuestos aromáticos son usados en diferentes maneras. El tolueno en la fabricación de explosivos y colorantes. El fenol es usado como desinfectante para las siguientes, Para las siguientes estructuras, indica la secuencia correcta de verdadero o falso. A ver, tenemos A, tenemos B. Dice, ambos son aromáticos y homocíclicos. Correcto, son aromáticos porque tienen el anillo bencénico y son homocíclicos. ¿Por qué? Porque todos los carbonos que forman el ciclo, o todos los átomos que forman el ciclo son carbonos. Esto es correcto. El nombre de A es 3-cloro-5-hidroxitolueno. A ver, siempre cuando queremos nombrar una cadena, nosotros tenemos que darle preferencia al grupo funcional o al de mayor jerarquía. En este caso, mi grupo de mayor jerarquía es el OH. Entonces, aquí voy a decir, este es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el nombre de A es 3-cloro 5-metil fenol. O sea, es falso. Aquí sí puedo decir de que este es mi grupo y puedo decir que sería 1, 2, 3, 4, 5. El nombre de B es 5-bromo
2-cloro, tolueno. Y eso es falso. La respuesta sería entonces la D. Problema 30. Dice, los compuestos carbonílicos son compuestos que poseen un grupo C doble enlace O. Dependiendo de su posición, pueden ser aldehídos o cetonas. Indique la alternativa que contiene el nombre respectivo de los siguientes compuestos. Veamos entonces. Tenemos, como que no salió un enlace ahí, pero acá debe ser, aunque sí se nota, pero poquitito, enlace simple. Vamos a ponerle del mismo color. Este es un enlace simple y este también es un enlace simple. Ya está. Entonces me dicen, póngale nombre. Muy bien, tengo C, carbonilo, COH, doble enlace C, CH3. Aquí también faltó un pedacito de enlace. Y en el otro lado tengo CHO, C doble enlace O, 1, 2, 1, CHO. Ya está. Entonces, pongamos nuestra cadena principal. Aquí está mi cadena principal. Empezamos a contar. ¿Quién es el grupo funcional principal? Tenemos una acetona, un alcohol y un alqueno. Principal, el acetona. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el nombre de este compuesto es 3-hidroxi, 4-metil, pent, 3-en, 2-ona. En este caso, mi cadena principal sería esta, y como empezamos por ambos, que es el mismo CHO, entonces le damos preferencia al sustituyente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sería el 2-oxo-hexano-dial. Entonces, la respuesta sería 3-hidroxi, 4-metil, pen, 3, 2-ona y 2-oxo-hexanodial. La respuesta sería la B. Problema 32. Dice, una mena de hierro de 1000 toneladas que contiene hematita y 36% de impurezas reacciona con CO produciendo hierro metálico y CO2. Determine la cantidad de hierro obtenido en kilogramos si el rendimiento del proceso es de 75%. Según la reacción, a mí me dicen, la hematita reacciona con el CO y esto me genera hierro más CO2. Según mi reacción, para balancear, 2, 3 y 3. Entonces, según mi reacción, 1 mol, 3 moles, 2 moles, 3 moles. Esto sería 160, 112. Tengo 1000 toneladas con 64% de pureza. ¿Cuánto me dará? Sabiendo de que es el 75% de rendimiento. Entonces, fácilmente, esto de acá es 640 toneladas. Entonces, X vendría a ser 640 por 112 entre 160. Eso me da 448 toneladas de hierro. Pero yo sé que es el 75% de rendimiento. Por cada 100 toneladas de hierro, solamente salen 75 toneladas de hierro. Eso me sale 336 toneladas. Pero como me dice, en kilogramos, por una tonelada, 10 al cubo kilogramos, esto me sale 3,36 por 10 a la 5 kilogramos. Entonces la respuesta es la A.
La lluvia ácida es un fenómeno por el cual el agua de la lluvia puede llegar a tener valores de pH entre 3 y 5, y esto se debe a la presencia de óxidos ácidos presentes en la atmósfera. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde a la lluvia ácida? Sabemos de que la lluvia debería de ser, o el agua de la lluvia debería ser lo más neutra posible, porque debería ser agua pura. El problema es que cuando el agua reacciona con el ácido formado por la reacción del dióxido de carbono y el agua, que forma ácido carbónico. Este ácido carbónico es un ácido relativamente débil, por eso baja el pH de la lluvia de 7 hasta 5,5 más o menos. Este es el pH de la lluvia normal. Pero cuando aparecen otros compuestos como el SO2 o los NOx que reaccionan con el agua y oxígeno y me forman ácido sulfúrico y ácido nítrico, ahí sí bajan el pH de la lluvia mucho más abajo de 5,5. Por eso esto es correcto. Se incrementa la concentración de iones H3 o más en las aguas. Correcto, como caen en forma de lluvia ácida al ingresar a un estanque, a un río o a un lago, esta acidez se incrementa. Contamina los suelos, las aguas de los ríos y lagos. Correcto. Sus componentes contaminantes son los ácidos sulfúrico y nítrico, principalmente. ¿Solo se presenta en las grandes ciudades debido a las grandes fábricas? No, no es necesario. ¿Por qué? Hay que considerar algo importante. Muchas veces se genera el ácido, o en todo caso los óxidos, tanto de azufre como de nitrógeno, pero el problema radica en que, como son gases, pueden ser dispersados por el viento y pueden recorrer cientos o miles de kilómetros y recién reaccionar con el oxígeno y el agua y precipitar como lluvia ácida. Entonces, no es una característica principal de ciudades industrializadas. Se puede dar, pero no solamente ahí, sino también en otros lugares. Bueno, jóvenes, hemos llegado a la parte final de este curso de química que hemos llevado durante estas 18 semanas y esta última que ha sido el repaso. Espero pues que les haya servido y nos vemos en la universidad. Ha sido un gusto.